Bueno, hemos leído un texto muy interesante. El apóstol le está hablando a la iglesia de Éfeso y, entre otras cosas, les dice que a él se le ha revelado, dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio, otra vez, de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y él dice que el misterio consiste en que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo también de Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, este misterio que aquí él revela tiene muchas implicaciones, pero lo curioso es que luego más adelante da o revela otro misterio del que no comenta nada, pero que vamos a tratar nosotros en el día de hoy porque es muy importante. De todas maneras, haciendo un poco referencia, qué pena que no, cuando me propusieron el cursillo ahí que tuve que dar en donde yo, claro, eran 5 días y aún así se me quedó corto para expresar muchas cosas. Pero, claro, esto requeriría plantear algunos temas, pero con la ayuda del Señor espero que podamos entrar en lo que hoy fundamentalmente quiero compartir con vosotros. Porque yo no sé si la gente es consciente realmente de qué es o qué va a ser según se mire la Iglesia. A veces pensamos que la Iglesia solamente es el asistir a los cultos, el formar parte quizás de un grupo de personas que tiene unas determinadas creencias, pero me temo que no es eso, hermano. Como decía en el cursillo, alguien dijo una vez, por ejemplo, que las denominaciones que hay, las distintas denominaciones, venían a ser como cuando tú estás construyendo, por ejemplo, una casa y tienes que poner andamios, tienes que poner cuerdas con redes para evitar. Entonces, él decía que eso cumple su función durante un tiempo, pero cuando la obra está terminada, todo eso sobra, porque ya se ha construido todo, ya se ha hecho todo, y lo que cuenta no son los andamios, no son las redes, no son los instrumentos ni nada, lo que cuenta es la obra terminada. Si tú estás construyendo una casa o un edificio para habitar una familia, por ejemplo, pues ya tienes el edificio, ahora de lo que se trata es de que esa familia entre y empiece a habitarla, ¿no? Entonces, hermanos, no sé yo si os preguntara a cada uno de vosotros qué visión, qué idea tenéis cada uno de vosotros de lo que es o va a ser la Iglesia. Pero sería interesante. Pero como entre otras cosas no tenemos tiempo, no voy a entrar ahí. Pero
Con la ayuda del Señor quisiera deciros que la Iglesia vista desde el punto de vista del Señor es algo tremendo, hermano. Es algo tremendo. Y lástima que nosotros mismos a veces no nos demos cuenta de lo que representa la Iglesia para el Señor, pero pensad que entre otras cosas, de las muchas cosas que dice la Escritura, nos dice que la Iglesia es su cuerpo, su propio cuerpo, y además es su amada. Lo cual también, solamente esta línea nos llevaría también muy lejos, porque ya en Adán y Eva vemos que la forma de crear a Eva fue sacarla de Adán, y hay un versículo muy claro que dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque realmente la mujer y el hombre son una cosa, o tienen que ser una cosa delante de Dios. Pero bueno, como digo, esto también nos llevaría muy lejos y no es el tema de hoy. Pero todo esto lo digo porque, hermanos, en el texto que hemos leído, como digo, aquí habla de un misterio, habla de que Él ha sido llamado, dice, por ejemplo, en el versículo 2, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Es decir, el apóstol Pablo está o ha sido llamado a administrar una gracia que Dios le ha dado, que está destinada a nosotros. Quédate con eso. Y yendo ya al meollo de la cuestión, en el versículo 10 dice, es el último que hemos leído, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabes lo que eso quiere decir? Multiforme significa, se traduce incluso en algunos sitios, bueno, la palabra que se usa aquí en griego es muy interesante, porque la palabra viene a significar diversidad, o sea, algo que tiene muchas cosas, ¿eh? Y bueno, en español yo creo que está bien traducida, multiforme es las muchas formas, las muchas categorías o esencias que puede tener algo, ¿no? Entonces, digamos que lo que nos está diciendo básicamente es que las muchas riquezas y la mucha diversidad de cosas que Dios tiene, Dios la va a dar, escúchame lo que está diciendo, Dios se lo va a enseñar a todos los principados y potestades, a todos los ángeles y a todo el ejército del cielo, se lo va a enseñar a través de ¿qué? De la Iglesia. Quédate con esto de momento. Vamos a leer también en Efesios, capítulo 1, el 5 y el 6. ¿Quién me lo lee? Capítulo 1, 5 y 6 de la Epístola a los Efesios, capítulo 1. ¿Lo tenéis alguno?
Sí, da igual la versión, más o menos. Habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Jesucristo a sí mismo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos en el amor. Vale. Fijaos lo que dice. Dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, por puro amor, porque dijéramos en un lenguaje moderno, porque le dio la real gana, porque nadie lo obligaba, nos amó y nos llamó a algo. ¿Y a qué? ¿Para qué nos escogió? Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, el propósito desde un principio de Dios era que los principados, potestades y todo el ejército del cielo, viendo a su iglesia, alabara al Señor por la gracia que veía en eso. Para que alabaran al Señor a través de nosotros o viéndonos a nosotros. Y realmente, como decía en el cursillo, ¿cuál es el propósito? Ya en el Génesis lo podemos ver. ¿Cuál es el propósito con el cual Dios crea al ser humano, al hombre? ¿Os acordáis? Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y dice, varón y hembra los creó. Tampoco voy a entrar en eso, ya creo que alguna vez he hablado algo de este tema. Quiere decir que la imagen tiene que ser con el varón y la hembra, a nuestra imagen. Lo que el Señor en su propósito tenía de reflejar la Trinidad, no lo podía hacer Adán solo porque era uno. Entonces, varón y hembra los creó. Pero hay algo más que dice. Los puso en un huerto y ¿qué les dice? ¿Les da un mandamiento o no les da un mandamiento? Pero hay otro mandamiento más. Aparte del de no comas de la fruta prohibida o del árbol del bien y del mal. Le dice, creced, multiplicaos y gobernad la tierra. Esto se lo dice cuando, antes o después de la caída. No, después no. No, se lo dice antes. Después lo que le dice... Cuando Noé le dice... Sí, bueno, ya, pero el mandamiento a Adán y Eva es, antes de caer en pecado, el Señor ya tenía el propósito de que se desarrollaran, se multiplicaran y gobernaran, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque este mandamiento no es una consecuencia de la caída, es ahí donde quiero llegar. La consecuencia de la caída es que el Señor le dice, la tierra no te va a devolver todo el esfuerzo que tú vas a gastar y vas a trabajar, pero en lugar de deleitarte en tu trabajo, te va a ser un trabajo que te va a ser fatigoso, no vas a disfrutar de él y te devolverá, ganarás el pan pero con el sudor de tu frente. No va a ser como hasta ahora ha sido. Entonces, eso es consecuencia de la caída. Otra consecuencia de la caída es que a Eva le dice, vas a tener los hijos con dolores y no va a ser una cosa que la disfrutes, ¿vale? Eso son consecuencias de la caída. Pero el crecer y multiplicaos es un mandamiento que Dios ya tenía en mente. ¿Por qué?
Porque básicamente, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Adán y Eva? Básicamente lo que les está diciendo es cread una civilización en mi nombre, llenad la tierra de gente, pero conforme a mi voluntad, conforme a mi naturaleza, conforme a mi imagen. Es decir, que ya desde un principio en la mente del Señor estaba llevar mucha gente a que transmitan su imagen. ¿Y por qué tanta gente? Pues porque la riqueza del Señor es muy grande. Aleluya. Entonces viene el listillo de Satanás, mete la pata y la zarpa por ahí, Eva se deja engañar, el otro se deja chantajear y aquí estamos, pasando las canutas hoy en día. Aleluya. Y Tony se ríe. Aquí está el lío montado. Aleluya. Pero Satanás pues se creía que ya había tenido la gran victoria. Le he estropeado a Dios sus planes. Ahora, en lugar de una civilización conforme a su voluntad, lo que tiene es a dos desgraciados sobre los que ha caído una maldición encima, que están con una enfermedad que se llama pecado, que los lleva a la muerte, y encima son tan desgraciados los pobres que ni siquiera lo saben ni se dan cuenta, y van a terminar hechos polvo. Bueno, eso es lo que probablemente pensaba Satanás. Pero, y aquí está la primera gran gracia del Señor. Nos dice la palabra del Señor que Dios, viendo que Satanás había ganado, pues le dice: no, hijo mío, tú has ganado, reconozco mi fallo, tú eres más inteligente que yo, más sabio que yo, más poderoso que yo, así que mira, Satanás, quédate con todo, yo ya me retiro, me voy a jubilar y me dedicaré a otras cosas. ¿Es eso lo que hace Dios? No. Y como todos sabemos, con Dios no hay quien pueda, ¿verdad? Entonces Dios, en su infinita sabiduría, hace un plan. Hace un plan. Cosa que también nos debería de enseñar a nosotros si somos hijos de Dios. Como dice el apóstol Pablo en otro sitio, no hay que ir dando palos de ciegos. Por eso tenemos que conectarnos con el Señor para ver el Señor, que es el que tiene el plan, por dónde nos quiere llevar. Pero porque Dios no trabaja ¿cómo se suele decir así? A bote pronto, a lo que le venga. Él medita las cosas, planifica las cosas. Entonces Él hace un plan de salvación. Y fijaos además, cuando lo coges todo desde el punto de vista espiritual y tal como la Biblia lo presenta, es que todo va una cosa detrás de otra en pura lógica. Con el panorama que Satanás le deja con Adán y Eva, ¿qué es el primer paso que tiene que dar el Señor? Si quiere, ¿qué? ¿Qué es lo que el Señor querrá, viendo su obra estropeada? ¿Qué es lo que tú querrías? Arreglarlo, volverlo a lo que Él quiere. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Puesto que esta gente ni siquiera me ha reconocido su error, sino que encima intentan justificarse, lo primero que tengo que hacer es
llevarlos a un punto en el que se puedan dar cuenta de que me necesitan. Y entonces vienen todo lo que los patriarcas vienen, los juicios que el Señor hace para que también la gente vea que con Dios no se juega, que Dios es justo. Viene el diluvio, viene Sodoma y Gomorra, vienen otras cosas para que la gente coja temor y diga, no, es que el pecado tiene consecuencias. Es que el pecado trae cosas a mi vida y no son buenas. Eso es lo primero. ¿Para qué? Para que tú digas, ¿quién me puede librar de este pecado? ¿Quién me puede ayudar a solucionar esto? Luego viene el Señor y produce con su sacrificio el pago de la deuda, porque Dios es justo, y nos ofrece la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pero la cosa se queda ahí. Primero reconoce, luego Dios te da la salvación, ya eres salvo, pero ¿cuál era el propósito del Señor desde un principio, una vez que ha restaurado? ¿Qué nos dice lo que hemos leído en Efesios? Que hemos sido creados ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Vale? ¿Qué significa esto realmente? Fijaos que aquí somos incluso poquitos. Cada uno tenemos una historia en particular. No conozco ni tengo por qué saber la historia de cada uno de vosotros. Pero puede que haya alguno que haya tenido un pasado tormentoso. Puede que alguno haya tenido un pasado más bien, como yo suelo decir, sin pena ni gloria, de encefalograma plano, es decir, una persona que no se mete en problemas, pero vamos, que parece que no, que le pinchan y no sangra, vamos, que los hay para todos los gustos. Sin embargo, Dios ha llamado a cada uno. Y Dios tiene algo para cada uno. Porque lo que no terminamos de entender es que la salvación no es más que una parte de todo el plan de Dios. Y es triste que algunos dicen, cosa que también habría mucho que ver, pero no voy a entrar tampoco en el tema, yo ya soy salvo. Y ahora ya que, ahora me tiro a la Bartola y hago lo que me dé la gana. No. Tú has sido salvo por el Señor para algo. Y como decía también en el cursillo, hay algo que también hay que tener en cuenta. Dios no tiene una máquina en el cielo o en la tierra de fabricar cristianos y va fabricando ahí como si fueran, como el que fabrica botellas o como el que fabrica vasos, venga ahí, que vayan saliendo y nos crea, no. No estamos hechos en serie. La Biblia dice que Dios nos conoce por nombre. Y cada uno de nosotros tiene algo especial. No hay dos de nosotros en todo el mundo que seamos iguales, ni aunque seamos gemelos. Hasta en el mundo lo puedes ver, que dos gemelos alguna diferencia tienen. Y se supone que tienen los mismos genes. Pero algo hay. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros ha sido salvado para
una obra que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros, de tal forma que llegue un momento que cada uno de nosotros en particular exprese algo específico de Dios. ¿Me vas siguiendo o no me vas siguiendo? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, a ver si me captas. ¿Hasta dónde puede llegar la empatía de Dios por un ser humano? Eso es algo... no os he dicho antes lo que la palabra en griego, que tiene que ver, por eso digo que es muy interesante. La palabra en griego que se utiliza en estos textos para traducir multiforme o diversidad, es una palabra que viene de una raíz que significa poner aparte. Es decir, por eso me parece interesante, porque la idea es que de un todo tú coges algo y lo pones aparte. ¿Por qué me parece interesante? Porque al hilo de todo lo que estamos hablando y de lo que enseña la palabra de Dios, nosotros somos un todo y cada uno de nosotros es una parte de ese todo. Ese todo refleja a Dios, pero cada una de las partes refleja una parte de Dios. ¿Lo entendéis? La multiforme sabiduría, en otro sitio me parece que es en Primera de Pedro 4. A ver, ¿dónde está? La multiforme gracia de Dios tiene que decir. Se me ha ido. Lo tenía por aquí, bueno, a ver si lo encontráis. Es Primera de Pedro 4. ¿10? Eso es. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno ministre a los demás porque a ti se te ha dado una gracia. Y esa gracia es específica para que tú la compartas con los demás, para que nos enriquezcamos todos, teniendo comunión entre todos y poniendo a disposición de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Lo entendéis? Entonces, para que la multiforme sabiduría y la multiforme gracia de Dios se refleje a través de nosotros y los principados y potestades puedan ver y maravillarse. No sé si sabéis que ahora mismo aquí, aunque no los vemos, aquí hay ángeles mirando. Aquí hay ángeles que están recibiendo cosas del Señor a través de nosotros. Entonces, la Iglesia realmente a lo que ha sido llamada es a esto, a reflejar la gloria de Dios. ¿Qué es ser hecho a imagen y reflejar la imagen de Dios, sino reflejar su gloria? Lo que pasa que la gloria de Dios es de tal calibre que no puede ser reflejada por una criatura solo. En otro sitio dice algo
que a mí eso sí que me cuesta, no sé, supongo que el Señor nos lo revelará, porque realmente Dios es infinito además. Y, y nosotros, aunque seamos millones de trillones, será siempre un número finito. No sé, el Señor sabe. Pero está escrito así, dice, la Iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No sé, hermano, ahí ya me quedo a un lado y que el Señor traiga revelación por donde Él quiera. Pero la idea es que la Iglesia, en su totalidad, evidentemente, cuando todos estemos perfeccionados, como dice Corintio, ahora conocemos en parte, pero cuando llegue lo perfecto, es decir, cuando Dios haya desarrollado su plan completo, entonces la Iglesia entera reflejará toda la riqueza de Dios. ¿A qué riquezas además? Solo Dios sabe toda la totalidad, pero creo que algunos indicios, para que me entendáis por dónde voy, antes he dicho cómo pueden saber los ángeles, y no solo los ángeles, otras criaturas en el mundo, hasta dónde puede llegar la empatía de Dios. Pues algunos lo van a experimentar en carne propia cuando tú a lo mejor pues llevas una vida que cada vez desgraciadamente lo hay más. Imaginaos un bebé que ya desde su cuna está en una familia desestructurada, hecha polvo, y lo han maltratado, y ha sobrevivido casi de milagro. Hay por ahí un testimonio impresionante de una chica que la madre la quiso abortar, falló en el intento, se metió ahí no sé qué producto, la chica salió un poco medio atontada y que se le quemaron, porque no sé si se echó lejía, yo qué sé lo que se echó, algunas personas y estaba dando testimonio de que a pesar de lo que hizo la madre, ella sobrevivió, nació y ahí estaba. Pero claro, esta chica estaba rota. Hay mucha gente que cree firmemente, cuánta gente incluso se suicida porque cree que su vida no vale nada, que no merece la pena vivir, y podemos encontrar montones de casos. O también como el que he dicho antes, el que ni siente ni padece por lo que sea, hay muchas clases. Cuando Dios viene con su gracia a la vida de una criatura así, te restaura, te hace ver el amor transformador, su gracia, te devuelve la dignidad como persona. Y cuando ves que hay una comunidad que te acoge, que no te rechaza, que no te considera algo de inferior calidad, esa persona ha visto algo de la gloria de Dios. Y esa persona, cuando ministre a otro, está ministrando, como dice aquí, la gracia de Dios a otro. Pero eso es una parte, hablando del amor. Pero podríamos hablar de otras muchas cosas, de la paciencia. Cuando tú ves a una persona, ¿qué paciencia tiene? Con lo que yo me pongo nervioso o nerviosa o lo que sea, por ejemplo, te está dando parte de la gracia de Dios. ¿Qué paciencia tiene el Señor? ¿Cuántas veces le fallas? ¿Te deja? Esa es otra palabra, fidelidad. ¿Cómo es la fidelidad del Señor? Su amor, ya no te digo.
cuando la propia palabra también nos dice que llegaremos a entender cuál es la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios que excede a todo conocimiento. Un tema del que nadie quiere hablar, más hoy en día, la justicia de Dios, porque Dios también es justo. Por eso me gustó el tema de la palabra esta, no me acuerdo ahora cómo era, en apoquilico, algo así, no sé. No me acuerdo muy bien de la palabra, pero eso de tomar aparte es que encaja muy bien, porque todo esto está en Dios, su justicia, su amor, su paciencia, su benignidad. Todo eso forma parte de la naturaleza de Dios. En realidad no se puede separar, es un todo en conjunto. Los separamos, la palabra de Dios, digamos que los separa para podernos entender, para poder comprender, para poder ver de qué se trata. Pero tú no puedes coger el aspecto de la justicia y el aspecto del amor de Dios y dentro de Dios separarlos. No, Dios no dice, este día voy a hacer justicia y mañana voy a hacer amor. No. Dios, al mismo tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, Dios es siempre amor y justicia a la vez. Es siempre, permanente. Por eso, para poder salvarnos, Cristo tuvo que ir a la cruz. Si solo contara el amor, que además es mal entendido como nosotros lo entendemos, Jesús no tendría que haber ido a la cruz. Le hubiera bastado con decir, bueno, pues me olvido de los pecados de la gente. Y ya está, me han hecho un destrozo, no saben hacer las cosas, pero bueno, no lo voy a tener en cuenta, ya está. No. Dios al mismo tiempo, por eso incluso mucha gente no entiende a Dios e incluso quiere... yo he conocido cristianos que incluso dicen, no, el Nuevo Testamento sí, el Antiguo no, perdona. Dios nos lo ha dado todo porque todo forma un conjunto. Y porque una cosa es la misericordia y otra cosa es la justicia. Y Dios podrá tener misericordia, pero Dios también es justo. Porque además pasa una cosa, vamos a ver, hermano, es que no usamos ni la lógica. Si yo ahora, por ejemplo, cojo a Tony, digamos por caso, y porque me cae gordo, qué sé yo, le pego un golpe mal dado, lo dejo paralítico, lo dejo hecho polvo y le destruyo la vida. Y luego voy y le digo, bueno, Señor, que me pilló un mal día. Bueno, hijo mío, tú no te preocupes, tú tira para adelante y sigue. Si se te vuelve a poner otra vez, Tony, pues le da otro. ¿Qué más da? Vale, yo me he librado. Pero, ¿qué pasa con Tony? Se queda así ya para toda la vida. Si el Señor deja a Hitler tal como está entrar en el reino, ¿tú qué piensas que Hitler tal como está le va a montar allí? ¿O piensas que Hitler ha cambiado por arte de magia? Si no hay un cambio de nuestra naturaleza, y ese cambio solo puede venir primero por reconocer que necesitas cambiar y después por aceptar a aquel que tiene el poder para cambiarte. Y este es el segundo aspecto de lo que quería decir de la multiforme gracia. Para que tú puedas reflejar ese aspecto de la gracia, esa parte que Dios quiere que tú reflejes de su gloria y de su gracia,
Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo, el gran olvidado en estos tiempos y muy manipulado y malamente, tú tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en ti todo lo que Él quiere obrar. Es más importante que no le pongas barreras al Espíritu que tú pretendas como algunos, no, yo voy a hacer para Cristo, sí, todo eso está muy bien. Pero más que lo que tú puedes hacer para Cristo, es lo que tú le dejas a Cristo hacer en ti. Que tú le dejes trabajar en tu vida, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Y hasta dónde vas a llegar y hasta dónde te quiere llevar. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces la Iglesia, hermano, es algo más gordo de lo que pensamos. La Iglesia es algo que ahora mismo está como cuando Adán estaba dormido y el Señor le quita la costilla y trabajó para sacar a Eva. Pues ahora la palabra nos dice que el Señor está esperando a que el Padre ponga a todos sus enemigos por... Y entonces se le presentará a su amada y serán las bodas del Cordero. Que yo no sé, aquello tiene que ser algo... No me extraña que tengamos que ser transformados, porque tal como estamos no lo resistimos. Si ya una boda aquí, cuando las dos personas realmente están enamoradas y se aman de verdad, es un gozo, una alegría, es una fiesta. Tú imagínate lo que tiene que ser que se una su iglesia a Cristo para ser uno por toda la eternidad. Y que la iglesia refleje toda la gloria del Señor. Eso tiene que ser algo espectacular. Parece increíble. Realmente lo miras humanamente y te puede dar hasta la risa floja y decir, vamos, esto no puede ser. Pero hermano, es lo que dice la palabra. Es lo que enseña la Escritura. Medítalo tú mismo, ponte en oración y si hay algo que no te termina de cuadrar, pregúntale a Él y Él te responderá. Pero simplemente decirte para finalizar, Dios te ha llamado a algo muy grande. No lo menosprecies y mucho menos lo rechaces. Y déjate trabajar por el Señor, porque aunque tú incluso no entiendas ciertas cosas o no lo veas, Él sí sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer contigo. Amén.